Buenos días. El día de hoy leemos varios capítulos así un poco regados, pero todos tienen que ver con los sacrificios y con las ofrendas. Y es interesante que tenían que dar muchas cosas. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 15 se menciona todo lo que debe acompañar los sacrificios. Y uno pensaría, pues ya dar una oveja, digamos, cada rato, pues es bastante. Y si es cierto, imagínate, tú das una ofrenda y vuelves a pecar otra ofrenda y otra ofrenda. Y allí dice varias cosas que se debían hacer. Por ejemplo, en Números 15 menciona todo lo que debía acompañar las ofrendas y cada animal debía ser acompañado por varios kilos de harina con su respectivo aceite y su respectivo vino. Y allí a veces uno lee rápido y uno dice las ofrendas y los cereales y el aceite y el vino y ya, y no piensa mucho más. Pero estábamos leyendo con mis hijos en la versión Dios habla hoy, y en esta versión sí se menciona exactamente los kilos, los pesos que nosotros conocemos, pesos y medidas. Por ejemplo, dice el versículo 4, el que presente ofrenda deberá añadir 2 kilos de harina fina amasada con 1 litro de aceite. Y además de los sacrificios indicados deberá añadir una ofrenda de 1 litro de vino por cada cordero. Si se trata de sacrificio de un cordero, se añaden 4 kilos de harina amasada con un poco más de 1 litro de aceite y algo más de 1 litro de vino como ofrenda de olor agradable. Después habla de 4 kilos, de 6 kilos, de 2 litros de vino, y uno dice, para procesar y sacar tanto vino y tanto aceite y tanta harina en el desierto, eso es complicado. Para dar tantos sacrificios, tantos animales en el desierto, y bueno, pues estaban entrando en la tierra prometida y empezando, digamos, pues ya tenían sus posesiones, pero sus ganados y todo, pero de todas maneras tenían que ofrecer al Señor constantemente una cantidad de sacrificios. Pero ahí es donde viene lo importante, y también esto se ve en Números capítulo 26, cuando ellos deben dar los diezmos de sus cosechas y de todo lo que tienen. Es una confianza como la de Pedro al caminar en el agua. Es exactamente igual. O sea, tú le estás dando al Señor lo que Él pide, pero Él va a proveer para que tú tengas, para que le puedas dar lo que Él pide, además de tus propias cosas, además de tus propios sustento, de tu comida y de lo que necesitas para vivir. Y el Señor te promete, y lo dice a través de tantos pasajes, que si tú le das a Él el primer lugar, que si tú ofreces a Él lo que Él te pide, no te va a faltar nada. Pero es exactamente lo que hace Pedro cuando sale de la barca. Quería caminar en el agua y tenía que mirar al Señor y tenía que tener fe en que el Señor lo iba a sostener y que el agua no lo iba a hundir, que no se iba a hundir allí a pesar de la tormenta y de todo lo que estaba pasando allí. Y qué bonito es llegar a ese punto de la confianza en Dios, que si tú le das a Él primero lo que Él pide, tú le das a Él el primer lugar en todo en tu vida, no te va a faltar nada. Y eso es una, digamos, consecuencia que viene posterior. O sea, primero es tu paso de fe. ¿Y cuántas veces nos quedamos en ese primer paso de fe y no lo terminamos de dar? O sea, sí sabemos que Dios es proveedor, pero no lo hemos experimentado. Y esto es lo que el pueblo tenía que experimentar. No era como a sus formas, no era dándole lo último al Señor, sino era dándole lo primero. De hecho, en Deuteronomio 26 es mucho más fuerte, porque dice, bueno, cada año tú tienes que dar un diezmo y lo tienes que dar a los levitas que están allá alrededor tuyo. Recordemos que las ciudades de los levitas estaban en medio de las demás tribus. Entonces no solo tenían que dar una parte, sino también cada 3 años, o sea, en el año 3 y en el año 6, tenían que dar el diezmo de todo lo que tenían. Y no solo eso, también leímos en el capítulo 15 de Deuteronomio que cada 7º año todo volvía como a la normalidad. O sea, si tú te habías hecho un préstamo, ese año se cancelaba. Entonces el Señor te decía, mejor si está en tus posibilidades, da lo que necesitas, lo que el otro necesita. No se lo estés
pidiendo, o a veces si ya ves que ya estás en el año 4 o 5 y tú sabes que en 2 años no te va a pagar, entonces mejor no le prestas. Y es interesante la confianza que hay en el Señor. Entonces, si ya sabes que tienes que ayudar a tu hermano, si ya sabes que en el año 3 tienes que dar los diezmos de todo, y en el año 6 y encima el 7º año tienes que dejar descansar la tierra, tienes que confiar en el Señor de una manera increíble, sabiendo que Él va a proveer y Él te lo ha prometido. Y Él dice, no te va a faltar nada, pero dame a mí primero. Y justamente esto es algo que nosotros pues no practicamos de esta manera. Nosotros pensamos que sacamos un poquito de dinero por la ofrenda y ya, pero no es así. A veces tenemos que dar un paso de fe y darle lo primero al Señor y después usar lo nuestro, digamos, para todo lo demás, creyendo que el Señor va a seguir proveyendo y que lo demás va a alcanzar. La verdad es que cuando uno experimenta esto, uno conoce un poco más al Señor y uno sabe que sí rinde la plata cuando uno le da realmente el primer lugar al Señor, dándole de corazón. Y esto es algo difícil, confiar en el Señor al punto de echarnos al mar, confiando en que el agua nos va a sustentar y no nos vamos a hundir. Eso es difícil. Lo mismo hicieron los sacerdotes antes de cruzar el río Jordán. Ellos tenían que mojarse y en el momento que tocaban sus pies el agua se paraba. Y entonces tenían que confiar. Y el Señor muchas veces nos pide esto, que le demos simplemente a Él el primer lugar, que simplemente confiemos en que Él buscará la forma de que nos alcance lo demás, de sustentarnos y darnos lo necesario para vivir, dándole a Él el primer lugar. Que Dios nos ayude a ser sabios, a ser fieles en lo que le tenemos que dar al Señor, en lo que tenemos que compartir con los demás, y en el compartir con los demás justamente cuando quizá ellos no nos pueden pagar. Dios es bueno, ¿verdad? Y no nos va a faltar nada, pero tenemos que conocerlo más y confiar en Él más. Que Dios te bendiga este día.